Hola a todos, estamos en plena época navideña. Las calles están llenas de nieve, las casas decoraditas, los niños se vuelven arquitectos o soldados listos para la batalla. Y... ¿para qué mentirte? Sí, ya va más de una década que no veo nada de todo esto. La nieve solo llega a finales de enero y siempre un lunes que justo era ese día donde terminaron tus vacaciones. Sin embargo, hoy quiero recuperar ese espíritu navideño. Así que para conmemorar esta bellísima época del año, hoy veremos... Chucky. Sí, lo admito, nunca tuve un buen sentido del timing. Sin embargo, visto que esta peli se estrenó en noviembre y que la peli está ambientada en el invierno, tampoco la erré por tanto. Así que sin más preámbulo, empecemos con el rodaje. La película empieza con una persecución donde al parecer el asesino Charles Lee Ray, el estrangulador para los amiguis, fue descubierto por el inspector Mike. Este último le regala una dosis de puro plomo, pero lastimosamente visto que Charles le tiene una gran alergia, se ve forzado a escapar con su compañero Eddie. Como decía, el estrangulador se escabulle en la juguetería más cercana. A punto de morir con su último aliento, el estrangulador empieza un extraño ritual tomando uno de los muñecos Good Guy que encontró por ahí. Y si tú fuiste uno de los que se preguntó qué decía Chucky en esta escena... pues a ver, se cuenta que el idioma más parecido para este ritual era el francés. Sin embargo, tiene varios errores para que sea considerado como tal. Pero como tengo nociones básicas del idioma de aquellos que se perfuman con agua del inodoro, les daré el lujazo de oír una versión corregida y adaptada por mí. Y obviamente subtitulada. Oh Dieu d'Ambala, donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée. Ce matin, un lapin tue un chasseur. Je raconte n'importe quoi et plus d'un y croira. Dans l'au-delà où se retord de douleur notre cher Dambala. Oh Dambala tout-puissant, donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Pour le kebab, c'est la tomate oignon, chef. Que cette traduction de merde puisse atteindre ton âme. Oh, écoute ma voix condamnée. Y eso sería. Y si dudas de mi buen trabajo como traductor, no dudes en enseñarle esta parte a un conocido tuyo que hable francés. ¡Sigamos! Al final de esa noche, el agente Mike encontrará el cadáver de Charles Lee Ray, acompañado de ese muñeco Good Guy. Y hablando de Good Guy, aquí conoceremos a Andy, un muchacho de buen corazón que le prepara el desayuno a su madre. Nada mejor que una dieta saludable para empezar el día. Esta es Karen Barclay, una madre luchona que quiere mucho a su hijo. Y qué mejor manera de demostrarlo que dándole el juguete que tanto quiere. Esto te hacía mucha falta. Y te va a ver, para evitar que se ilusione no pongas la ropa en esa caja. Pero por suerte no solo le regalaron la ropa, sino también... Buenos chicos, caja de herramientas. O sea, a ver que yo me entere. No pudiste comprarle el muñeco, pero para compensar le compraste las herramientas de construcción que vienen con el muñeco. O sea, es como si te comprasen un mando para compensar el hecho que no te compraron la consola. Por suerte, al día siguiente, una amiga de Karen, una tal Maggie, le avisa que un indigente de por ahí está vendiendo uno de los muñecos. Tras pagarle unos $30, se queda con el muñeco, pero atentos a lo siguiente. Oiga, aguarde un segundo. ¿Cómo sabemos que la maldita cosa no es robada? Pero qué desconfiada. O sea, mira ese atuendo, mira ese carrito y por sobre todas las cosas, mira esa hermosa sonrisa. Claramente es un vendedor oficial de la juguetería. Total, que después de su ausencia, su jefe la obliga a cubrir el turno nocturno de esa misma noche. Cosa inconveniente porque se tenía que quedar con Andy, pero por suerte la muerte número 1 está dispuesta a cuidar del muchacho. Y antes de que retome su turno, la madre sorprende al chico con el regalo que tanto deseaba. Y yo quisiera saber... Andy no notó que su madre tenía en sus brazos un paquete que sospechosamente concordaba con el tamaño de los muñecos Good Guy. Bueno, tras preguntarle al muñeco cuál Pokémon en términos de reproducción sería el más compatible con los humanos, Andy abraza y agradece a su madre. Bueno, el niño empieza a jugar con él, pero el muñeco parece estar más interesado en las noticias. Sin embargo, Maggie apaga la televisión y manda al chico a dormir. Y algo me dice que no deberían dejar a Maggie y esa torta a solas. Pero debido a su curiosidad intrínseca, el muñeco vuelve a encender el televisor.
Obviamente Maggie regaña al niño porque ¿quién más pudo ser? Andy le advierte que en realidad fue Chucky quien lo hizo, sin embargo esta no le cree. Pero pronto se dará cuenta en carne propia que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Maggie oye como alguien se está moviendo por la cocina y va a averiguar quién merodea por ahí. Y tras una fallida búsqueda... bueno, nada que una buena trapeada no pueda arreglar. A pesar de todo, la duda persiste, así que tras averiguar finalmente que no hay nada por ahí, puede respirar un poco mejor. A ver. Obviamente el tropiezo lo entiendo. Es más, por la velocidad del impacto hasta te creo que rompas la ventana. Pero no me jodas, esto de aquí es un brinco alevoso. Esta mujer se quería desinstalar del server. Bueno, al llegar la madre se apresura al ver el quilombo que se creó fuera de su hogar y al llegar los oficiales le cuentan la terrible noticia. Alguien se comió todo el pastel. Lo entiendo, se veía muy rico ese pastel. Y a pesar de que no sea tan importante, también le cuentan que su amiga Maggie ha muerto. El inspector le pregunta si sabe por qué sobre la harina se ven huellas tan pequeñas, casi como si fueran las de un chico pequeño. Y como si fuese deporte, Andy llega para embarrarla aún más con unos zapatos curiosamente parecidos. Las insinuaciones del inspector no le agradan para nada a la madre, así que les exige a todos que se retiren. Andy se quedó en su cuarto y sigue hablando con Chucky. Y durante esta escena solo los que tienen una mirada muy avispada, es decir cualquiera que no esté mirando su teléfono por más de 2 segundos, se dieron cuenta de que los zapatos de Chucky están repletos de harina. Andy al percatarse de esto fue a sapear que fue Chucky quien lo hizo. Pero como siempre nadie cree en el pobre Andy. Sin embargo la madre se dará cuenta que algo raro está pasando tras oír a su hijo hablar solo con el muñeco. ¡Hola! Aquí se enterarán de un par de cositas. Lo primero, Chucky le contó a Andy que en realidad su nombre verdadero es Charles Lee Ray. Lo segundo, que Maggie era una verdadera y lo que le pasó se lo merecía. Y lo tercero, que la última de Jurassic World no estuvo tan mala. Y esto sí que ya no lo soporto más. Agarra a su hijo y le dice claramente que se deje de tonterías, que la vida de este muñeco es tan real como una VTuber mujer. Una mentira hasta que se pruebe lo contrario. Y tras esta bonita discusión, madre e hijo se van a dormir. Al día siguiente, después de dejar al chico en el colegio, este se escabulle para tomar el metro. Al parecer fue Chucky quien le pidió que lo llevase a un lugar de mala muerte donde vivía su amigo Eddie. Sí, esa misma rata, y nunca mejor dicho, que lo dejó a su suerte. El niño va a marcar su territorio y mientras tanto Chucky se adentra en la casa para encender sutilmente el gas de la cocina. Esto despierta a Eddie, que tras una larga búsqueda del intruso decide que ya no quiere vivir en esa casa. Sus métodos tal vez sean radicales, pero sus resultados son innegables. Karen fue llamada por el agente Mac y claro, tras encontrar al muchacho cerca de la casa de Eddie, le volvieron a preguntar qué hacía por ahí. Lastimosamente para él sigue con el cuento que fue el muñeco quien le pidió irse por ahí, y obviamente tras ver esto el niño será llevado a lo que casualmente llamamos la casa de la risa. Total, ese mismo día tras pensar en todo lo que le dijo Andy, la mamá le echa un ojo a la caja de Chucky. Y ojo con lo que sigue, porque esta será una de las escenas más ficticias de toda la cinematografía. Sí, unas pilas incluidas. Todavía un muñeco poseído, pasa y vamos, te lo creo. Pero pilas incluidas. Eso nunca. Y ahora que lo pienso, ¿no se había movido y hablado hasta ahora? ¿Será que llevan 2 pares de pilas? Hola, soy Chucky. Ese sí que fue el cagadazo de toda una generación. Mucho peor que la nota marrón. La mamá toma al muñeco y lo acerca a la chimenea amenazándolo para que hable. Y finalmente se nos revela la gran pantalla al muñeco diabólico en acción. Tras un forcejeo, Chucky logra zafarse y escapa del departamento. Karen va en la búsqueda del inspector para contarle todo, pero al igual que con Andy, no le cree un pomo. Pero como buena madre está dispuesta a buscar por donde sea por el bien de su hijo. Y para empezar irá tras el el vendedor del muñeco. Y en su búsqueda la madre nos regala una observación peculiar. ¿Qué se le ofrece? El vendedor, el de los dientes manchados. Imaginemos que lo de vendedor podría ser algo distintivo. Ahora bien, llámenme prejuicioso, pero me parece que preguntar en un lugar así por una persona con los dientes hechos p***
Es como preguntar por un japonés de pelo negro o preguntar por un español que sea fan del Final Fantasy VII. Bueno, por suerte la madre logró encontrarlo y tras preguntarle de dónde sacó el muñeco, el indigente le explica que lo encontró en USA, por debajo de la blusa. Afortunadamente, por precaución, el agente Mike decidió seguir a Karen y intervino justo a tiempo. Esta vez el policía se lo pregunta de buena manera y este le explica que lo encontró en el mismo lugar donde murió Charles Lee Ray. Y a pesar de que fue él mismo quien vio el cadáver al lado del muñeco, que las últimas palabras de Charles fueron que se iba a vengar tanto de Eddie como de él, el agente sigue sin conectar los hilos y lleva a la madre a su casa. Y bueno, considerando lo que dijo su hijo y lo que averiguó hoy, la deducción de la madre es que efectivamente Charles es Chucky. Pero ahora debe averiguar cómo logró entrar dentro del muñeco. Y como Mike sigue sin dar un palo al agua, le pide amablemente que se vaya a molestar a otra parte. Pero qué mejor para los no creyentes que poner a prueba su escepticismo. Y tras recoger algunos documentos sobre Charles, se pone al volante y el muñeco lo sorprende estrangulándolo. A ver cómo niegas esto. Por suerte la gente logra zafarse del agarre de Chucky, pero este sigue con su asalto, lo que concluye inevitablemente con el auto revolcado. Lo de frenar el auto en seco, para otro día, ¿no? Y vos fíjate que aunque es escurridizo, el bastardo sigue siendo vulnerable. Por su parte, la madre, gracias a la información que le dio Mike, fue a la antigua dirección donde vivía Charles y allí se encontró con unas paredes llenas de, digámosle, simbología extraña. Ah, y que también un tal Damballa ofrecía vida después de la muerte. No podés ser más sospechoso. Le cuenta que tras revisar los documentos se encontró que este tipo de acá era un viejo amigo de Chucky. Y puesto que mencionamos al gorrión... Hola, John. Por acá. Hola. El viejo amigo que se llama John es visitado por Chucky, y este último le muestra el resultado de su magia, pero le pregunta el por qué el disparo que le dieron la noche anterior está sangrando, a pesar de que se supone que es un muñeco. John le replica que la versión de prueba se le acabó y ese cuerpo se está convirtiendo en humano. Obviamente que la idea de vivir para siempre en ese cuerpo no le gusta un carajo y le exige su ayuda, pero John se niega rotundamente. Y aquí le dice algo que me parece algo raro. Tú pervertiste todo lo que te enseñé y lo usaste para el mal. Y, a ver, ¿cómo se supone que usas tus poderes para el bien? O sea, si intentas intercambiar tu alma con alguna persona, entendemos que eso implica un sacrificio. Y si es con un objeto, solo se me ocurren ideas dignas de un degenerado. Y si alguno de ustedes insiste que fue Chucky el que distorsionó las enseñanzas de John, explíquenme entonces cómo se supone que se usa esto para el bien. De tu propio ídolo, doctor. Total, tras una sesión de estiramientos, John cuenta que para que nuestro Pinocho se convierta en un niño de verdad, debe transferir su alma a la primera persona a quien le contó que tenía vida. El pobre Andy es el nuevo objetivo. Bueno, John, te agradecemos mucho por la exposición, pero tenemos que seguir adelante. Salúdame a Damballa. Pero mira qué conveniente que justo antes de que la palme llega tanto Karen y Mike para que les cuente no solo las intenciones de Chucky, sino cómo detenerlo. ¿Te imaginas por un segundo que no hubiesen sido ellos si hubiese sido un Rappi que se equivocó de casa? Y por alguna otra parte del mundo... Dentro del hospital, Andy está recibiendo una visita del Chucky. Y este muñeco aprovecha que la inutilidad hecha persona está custodiando las llaves. Para eso mejor que ni usen cerraduras, al igual que en el manga de Tommy. Chucky logró encontrar la habitación de Andy y se acerca lentamente para sorprenderlo. Y Andy logra zafarse, pero lastimosamente no solo tiene que esconderse de Chucky, sino que también de los doctores hippies esos. Tras esconderse en una de las habitaciones, Andy consigue un bisturí para defenderse. Sin embargo, es alcanzado por el psiquiatra y por única vez en su vida, Chucky hará una buena acción deshaciéndose del impío. Me pregunto qué pensará Freud de tu terapia tan... chispeante. Total, que los policías están más que convencidos de que Andy hizo de las suyas, pero tras confirmar de que Chucky estuvo por aquí, Mike y Karen concluyen de que Andy huyó hacia su casa. Pero por desgracia para él, el muñeco lo siguió hasta ahí. Pero fíjate que te cuento que Andy no es ningún boludo y se preparó para confrontarlo dándole un buen soplamocos. Se ponen a jugar a policías y ladrones, pero al final Chucky aplica la clásica técnica de todo slasher. Sí,
hablo de la teletransportación. Por cierto, hay que destacar que aquí ni toca al chico, solo se desploma por el bien de la trama. A ver, tampoco te pidió que lo hagas a lo Kubrick y de verdad le rompas la cabeza al pobre muchacho. Pero existen los dobles de acción, yo que sé, los bates de utilería. Pero no dejes este corte tan cutre. Total, que Chucky empieza del nuevo ritual y mientras tanto el oficial y la madre se apresuran a la casa. Y a pesar de que los muebles retrasan su paso, logran salvar al niño justo a tiempo. Chucky le hace la del Brian al tobillo de Mike y este se cae. Y aunque cojea un poco debido al corte, el oficial se levanta y va en búsqueda del muñeco. Lastimosamente este último logra sorprenderlo, pero hablando de sorpresas... ¡Boom! Un disparo ex máquina apareció. Y si alguien se lo pregunta, a pesar de que se mostró anteriormente de que Mike le dio el arma, lo cierto es que aún así esto sí se podrá considerar un deus ex máquina. Y esto es debido a que si una persona como ella tomase un arma y la disparase por primera vez, lo más probable que pasaría es lo siguiente. Sigamos. Chucky sigue atacando, pero hay algo que yo siempre me he preguntado hasta el día de hoy. Ponele que se humaniza cada vez más y por ende se vuelve algo más pesado que un muñeco normal, pero sigue siendo más pequeño que un enano. O sea, ¿por qué nadie lo agarra simple y llanamente y le aplica la de Shao Kahn? Es más, incluso en futuras pelis se verá cómo se le aplican con una sola mano. Como sea, la madre logra encerrarlo dentro de la chimenea, ejemplificando uno de los chistes de Scary Movie. Pero por suerte llega Andy al rescate y le explica a Chucky qué pasa si calientas un huevo enrollado con aluminio dentro del microondas. Y finalmente acaban con el muñeco diabólico. Van a ver cómo se encuentra el oficial, sin embargo, ¿te acordás de que John les contó el punto débil de Chucky? Bueno, pues el fuego no era. Para poder acabar con este engendro deben dañar su corazón. En nuestros tiempos con un visto bastaría. Pero bueno, no es la época. Y tras un conflicto donde insisto porque no lo agarren y lo hacen pedazos, disparo por aquí. Ah, era por acá. Un poquito por allí y un último por si las moscas. Bueno, llegó el bigote y al ver a su amigo malherido pide una ambulancia. Sin embargo, al pedirle de que busque el muñeco, este se aleja hacia la cabeza y obviamente confirma sus sospechas. Esta cosa claramente no está viva. Su falta de fe resulta molesta. Bueno, creo que ya todos entendieron, ¿no? Con sus últimas fuerzas, Chucky se levanta y es abatido finalmente de un tiro al corazón. Y esta es la de verdad, confirmado 100% real, no fake. Te lo juro por Dieguito Maradona. Chucky fue aniquilado. Y en lo absoluto piensas de que todo lo que has visto hasta ahora será contradecido en futuras secuelas que les da alergia a la continuidad. Espero que les haya gustado este lindo recuerdo para estas fechas. Dale like si te gustó, no dudes en compartirlo para que otras personas se puedan divertir. Suscríbete si quieres ver más y les deseo a todos un feliz año nuevo. Nos veremos cuando nos veamos.